Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bendiciones en esta tarde tan linda de celebración a Dios, porque Él es nuestro Padre. Amén. Dios es nuestro Padre y Él anhela que nosotros recibamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu esa revelación. Que nosotros no tomemos a Dios y no recibamos a Dios solamente como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro libertador, sino también como nuestro Padre. Él es nuestro Padre, amén. Él anhela manifestarse de esa manera con nosotros. Él anhela que nosotros podamos mirarle, que podamos acercarnos a Él como nuestro Padre, como sus hijos. Así como el pastor viene predicando en estos domingos atrás acerca de la paternidad y Dios ha ministrado mucho en mi corazón con respecto a esto. Nosotros podemos ver a Dios de tantas formas, pero a veces se nos hace difícil, quizás a uno más que a otros, el ver a Dios como un padre, ¿no? A veces decimos, bueno, generalmente resaltamos lo malo de un padre o no queremos celebrar demasiado por amor o por respeto a aquellos que no tuvieron papás, pero celebramos a aquellos que tienen a sus papás con vida, amén. A aquellos que tienen a sus papás con salud, celebro tener la vida de mi esposo y celebrarlo a él junto con mis hijos, porque realmente es una honra y es una bendición a aquellos papás que están presentes, amén. Aquellos papás que son proveedores, que son protectores, que son esa fuente para los hijos y aún aquellos que somos grandecitos, ¿verdad? Que nos hace falta ese padre, ¿no? Yo perdí a mi papá hace 4 años, más o menos, y lo extraño. Mi esposo a veces resalta eso conmigo y me dice, creo que a vos te afectó más la partida de tu papá que de tu mamá. Y lo de mamá fue repentino, lo de papá ya lo esperábamos. Papá estuvo con cáncer, estuvo 3 años lidiando con el cáncer. A lo último, aquellas que conocen, que han tenido lamentablemente casos de cáncer en la familia, saben el proceso que es, ¿verdad? Y uno espera y uno ya sabe y uno se va preparando, pero realmente uno nunca está preparado para perder a su padre. Entonces a veces sí, lo recuerdo, lo extraño, me imagino que algunos que están por acá también en estas fechas, pero celebramos a nuestro Padre. Desde el principio, cuando conocí a Dios, cuando conocí a Jesús, era muy chiquita, yo recibí a Jesús a los 9 años, recibí a Dios y entendí que era mi Padre, lo acepté como Padre. Esa paternidad que carecía en mi casa me la dio mi Padre Celestial. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, amén. Los creyentes, nosotros necesitamos recibir a Dios no solo como Salvador, sino como nuestro Padre y aprender y tener la paternidad de Dios, la paternidad divina, es uno de los grandes beneficios, bendiciones que ha provisto Jesús en la cruz. La mejor manera de conocer a Dios es reconocer y aceptar su paternidad. Porque usted sabe que cuando nosotros somos pequeños podemos decir, o vamos creciendo, o quizás te pasa el día de hoy decir, lo reconozco a este personaje como mi padre, o no lo reconozco como mi padre. Quizás te pasó así, o conoces a alguien que le pasó así. Lo reconocemos o no lo reconocemos. Sabemos que es nuestro progenitor, pero yo no lo reconozco, por diferentes motivos, ¿verdad? O aquellos que quizás no es tu progenitor, pero tú decís, este fue más padre que mi propio padre. ¿Conocen casos así? Entonces, con Dios, lo que nosotros tenemos que entender, que necesitamos reconocer a nuestro Dios como nuestro Padre, como nuestra fuente. Reconocerlo y aceptarlo así para poder disfrutar de esa paternidad de Dios, para poder disfrutar del amor de Dios como Padre. ¿Amén? Nosotros cuando somos niños, fíjate que vamos viendo que los niños, por ejemplo, nuestros hijos, obedecen al padre o les vamos enseñando que obedezcan a papá, que le honren. Hoy hablábamos de eso fuertemente con mi hijo adolescente, que ustedes ya conocen los adolescentes que son poco expresivos y a veces se les va la mano, entonces ahí a encauzarlo de lo que es la honra y de cómo expresar la honra, ¿no? Quienes han tenido una buena relación con su padre, por ejemplo, les ha hecho fácil quizás obedecerle, sujetarse,
someterse, quizás aún de grande pedirle consejos, pedirle guía, pedirle dirección al Padre. Cuando estamos en la casa de nuestros padres tenemos normas, ¿sí? Algunos tuvieron normas más severas que otros, ¿no? Tuvieron normas, tuvieron reglas, decidieron seguir esas reglas, esas normas. Pero cuando uno crece, naturalmente se tiene que desprender, ¿no es cierto? Uno se desprende. Algunos siguen 40 y el tipo sigue yendo a la casa del padre, como en tu caso, suegra. Siguen yendo a tu casa, pero uno debe desprenderse, ¿no? Uno dice, ya está grandecito, ya tomó su camino, ya. ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando comenzamos a caminar en Dios, los primeros pasos aferrados, mi Padre, y voy a Dios, y en cualquier situación voy a Dios, y cuando estoy contento voy a Dios, y cuando estoy triste voy a Dios, pero cuando ya creo ser un poquito más grande, entender un poquito las cosas a mi manera, ya sé un poquito más de la palabra, ya conozco más o menos cómo nos manejamos dentro de la iglesia, entonces me tiendo a independizar de Dios como Padre. Me tiendo a independizar de mi Padre Celestial. Y ahí comienzan nuestros problemas, porque la paternidad de Dios no es la misma paternidad que la paternidad de la tierra. Mi Padre terrenal o tu Padre terrenal jamás podrán ser como nuestro Padre Celestial. Podrás tener un Padre maravilloso, excelente, que te ha dado lo mejor y que se esfuerza por darte lo mejor aún hasta ahora que sos bastante grandecito. Pero nunca será igual que la paternidad de nuestro Dios santo, de nuestro Dios todopoderoso, de nuestro Dios soberano. Amén. Entonces las malas experiencias a veces quizás nos van llevando a empezar a ver a Dios un poco más lejos y no a verlo como nuestro Padre, no a verlo como ese Padre que yo necesito ir en todo momento. No porque yo ya crea que me la sé, voy a independizarme de Él, sino que por el contrario, podamos estar aferrados a Dios aún creyendo que yo me la sé, aún creyendo que alcancé madurez, que alcancé crecimiento, pero aferrarnos a ese Dios, a ese Padre Celestial de todo nuestro corazón. Amén. Creyendo que Él es todo lo que nosotros podemos tener, todo lo que nosotros podemos anhelar. ¿Qué genera en nosotros reconocer o tener la revelación de Él como nuestro Padre, de nuestro Dios como nuestro Padre? Genera en nosotros una identidad, afirma nuestra identidad. Y el pastor estuvo hablando de eso también en estos días. Reconocer a Dios o tener la revelación de Dios como nuestro Padre afirma nuestra identidad. Nosotros dejamos de compararnos con otros, dejamos de correr una carrera a la par de otro a ver quién alcanza más o quién tiene más, porque reconozco que Dios es mi Padre y mi identidad está firme de que soy un hijo de Dios y que no tengo que competir con nadie ni por nada, porque ya Dios tiene promesas para mí. Ya Dios me prometió, ya Dios habló conmigo y sé que Él va a cumplir sus palabras porque soy su hija. Tú eres un hijo de Dios. Entonces, una de las cosas que Dios hace en nosotros es afirmar nuestra identidad. Cuando tenemos la revelación de Dios como nuestro Padre y de que nosotros somos sus hijos y de que Él nos ama, obtenemos una certeza de que no somos uno más del montón, de que Dios tiene una mirada especial contigo, de que tú eres un marcado y eres un llamado por Dios y de que todas las promesas que Dios te ha hecho Él las va a cumplir. No hablamos de un hombre para que mienta, ni de un hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra, sino que nuestro Dios promete y Él cumple. Amén. Él es nuestro Padre. Nuestras oraciones se convierten en conversaciones. Baja nuestro nivel de ansiedad, nuestra actitud frente a los hombres, frente al diablo y el mundo cambia. Cuando nosotros sabemos y nos sabemos hijos de Dios. Cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, nuestra actitud cambia frente a todas las circunstancias, porque tengo la certeza de que hay alguien que me está protegiendo. Eso es lo que nos da nuestro Padre, la seguridad y la certeza
de que Él está con nosotros y de que Él nos está rodeando y nos está cubriendo. Qué maravilloso es ver a un padre sosteniendo en brazos a su hijo, y mi esposo hablaba de eso el domingo pasado. Cuando un hijo va a un padre de forma inocente, cuando nos convertimos en esos niños inocentes delante de nuestro Dios y podemos presentarle cualquier necesidad a Él sabiendo de que tendrá sus tiempos, como un padre terrenal. Tiene sus tiempos, tiene sus etapas, tiene sus procesos, pero sabemos que nuestro Dios no nos va a mentir ni nos va a hacer promesas que no vaya a cumplir, como nos puede pasar a nosotros humanamente, ¿verdad? Que quizás prometemos y a veces no llegamos a cumplir lo que le prometemos a nuestros hijos o lo que usted le promete a alguien. Quizás no puede, no llega, no les da, no tiene la posibilidad de cumplir la palabra que dio, pero nuestro Dios es maravilloso porque a Él no le pasa eso. Y eso lo entiende una persona que es hijo. Porque quien no es hijo, quien no se sabe hijo, va a renunciar a las promesas de Dios. Va a renunciar, va a dejar, va a soltar. Como hablaba el pastor recién, nosotros los hijos de Dios no soltamos las promesas de Dios. No soltamos el propósito que Dios tiene con nosotros. Decirle al que tenés al lado, no sueltes el propósito, no sueltes las promesas. Amén. En Jesús podemos ver el comportamiento de un hijo de Dios. El hijo de Dios fue tentado por el diablo en el desierto, predicaba el pastor también el domingo pasado. Dos de esas tentaciones tuvieron que ver con la identidad como hijo del Padre, como un hijo de Dios. Sin embargo, Jesús no se dejó convencer por esas mentiras, pues conocía su identidad. Cuando sabemos que somos hijos, los desiertos son una parte más de nuestra experiencia de vida. Cuando nosotros entendemos y sabemos nuestra identidad como hijos de Dios, sí, estuvimos en un desierto, sí, Dios nos permitió, así como Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, así nos puede pasar a nosotros. Quizás atravesaste o estás atravesando o atravesarás un desierto, pero si tu identidad está firme, yo te aseguro que Dios ya tiene preparada tu salida. Y tu salida será maravillosa, gloriosa y poderosa. Me impactó algo que el pastor comentaba el domingo pasado del hijo pródigo o el anterior, cuando el padre ya tenía preparada la fiesta, la celebración para su hijo. Ese padre que no improvisó. Asimismo, nuestro Padre, Él sabe exactamente cuáles han sido los desiertos en tu vida. Él sabe cuáles son. Él sabe cuáles son nuestras mayores debilidades o nuestros mayores problemas o luchas o tentaciones. Pero Él sin duda está preparando para ti la salida para esa situación. Él prepara la salida para esa situación porque nosotros tenemos identidad, porque somos hijos, porque Él no se puede resistir cuando un hijo clama a Él. Él no se puede resistir cuando un hijo se sabe hijo y cuando un hijo lo llama, lo busca. Cuando sabemos que somos hijos, los desiertos son una parte más en nuestra vida, son una experiencia nada más. El testimonio de que el Padre, así como permite tu entrada al desierto, también está preparando tu salida. La falta de revelación del Padre Celestial nos convierte en esclavos del miedo. Y Romanos 8:15, si lo podés buscar, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros nos sabemos y entendemos que somos hijos, o no entendemos que somos hijos, no vemos futuro, no vemos salida. Yo no sé si hay un hijo de Dios acá o que sabe que es hijo, pero ha tenido estos conflictos internos. Pero si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué no estoy viendo promesas? ¿Por qué no estoy viendo un futuro prometedor como Dios me lo está diciendo? ¿Por qué no lo puedo ver?
¿Por qué no lo puedo entender? ¿Por qué pienso o entiendo y no veo herencia en mi vida? No veo la herencia, no veo propósito, no veo que esté pasando lo que Dios me prometió. ¿Les ha pasado? Cuando nosotros entendemos la revelación de que somos hijos de Dios, un verdadero hijo de Dios sabe, no los tiempos exactamente, pero sabe que la bendición de Dios, que las promesas de Dios, que el rompimiento de Dios va a llegar. Pero es una certeza que cada uno de nosotros tenemos que luchar internamente. La tenemos que luchar y la tenemos que batallar hasta que suceda. Pero tiene que suceder acá primero. ¿Sí o no? Intentamos y forzamos y queremos que otros vengan y nos digan. A nosotros con mi esposo nos pasa y me dice, ¿y vos cómo me ves? Y yo le tengo que decir, maravilloso, mi amor. ¿Qué le decís vos? ¿No? Como las niñas acá, tus imperfecciones, tus defectos, no, ellos no son nada para mí. Digo, es porque son chiquitas todavía. ¿No? Entonces, a veces, claro, necesitamos un empujoncito de alguien más. Necesitamos que alguien nos inyecte fe. ¿Sí? ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque aburrirte, no. Vos querés venir a la iglesia porque querés inyectarte de fe. Porque necesitas que alguien te diga que hay algo más. Que alguien te imparta algo más. Que alguien te llene de fe, te haga creer que realmente lo que Dios te ha prometido está llegando. Si nosotros nos paramos en este lugar a hablar de derrota, ¿qué sentido tiene? Por supuesto que vas a venir a Casa de Vida y lo que te vamos a hablar es de fe, te vamos a hablar de amor, te vamos a hablar de paternidad, te vamos a hablar de que hay un Dios todopoderoso que es capaz de hacer las cosas imposibles posibles. Si vamos a hablar de imposibles, estamos rodeados de imposibles. Estamos rodeados de cosas que no nos van a pasar a nosotros. No nos van a pasar. Pasan en otros lados, pasan en otros ministerios, pasan en otros matrimonios, pasan en otras familias, pero a mí no me pasan. Pasarán en otro lado, pero a mí no me pasan. Pero ese no tiene que ser nuestro vocabulario. Ese no tiene que ser nuestra forma de hablar ni de creer las cosas. Nosotros estamos en este lugar para traer rompimiento de Dios, para que los cielos se abran, para provocar a Dios, para provocar a nuestro Padre. Yo creo que todos juntos podemos provocar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué te parece? Podemos provocar ese Dios todopoderoso que descienda. Las personas que tienen la revelación de que es un hijo de Dios ya no es presa o esclava del miedo, al fracaso o a la muerte o al rechazo, porque sabe que su Padre le ama, le sustenta y que no permitirá que nada malo le suceda. Cuando recibimos la revelación del amor que tiene nuestro Padre, todo tipo de temor es quitado de nuestra vida. Todo tipo de miedo. El miedo que nos mata la fe, el miedo que nos detiene, el miedo que nos avergüenza. Cuando nosotros entendemos que Él es nuestro Padre y nos acercamos a Él de esta manera, todo miedo se va. El miedo es reprendido. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Dios es amor, y nuestro Padre es amor. Y en Dios no hay temor, en el amor no hay temor. Y el amor echa fuera el temor. Dios mismo echa fuera el temor. Dios mismo te está diciendo que las situaciones penosas son pasajeras. Dios mismo nos está diciendo que las dificultades y que los procesos dolorosos en nuestra vida son pasajeros. Son pasajeros. Amén. Nuestra relación íntima con Él es permanente cuando nosotros nos podemos acercar y entender que Él es nuestro Padre. El tener una revelación de que Él es nuestro Padre, podemos acudir a su presencia con confianza, sabiendo que Él nos está escuchando.
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su poder. Si se nos hace difícil comunicarnos, si se nos hace difícil entendernos entre nosotros, que nos podemos ver, ¿cuánto más con nuestro Padre Celestial? Quizás se nos puede hacer más difícil porque hemos tenido una relación dañada quizás con nuestro Padre o con personas. Quizás se te puede hacer más difícil acercarte a Dios porque no le estamos viendo. A los más nuevos, ¿no? A nosotros no, digo. Puede ser más difícil, pero nuestro Padre, como decía al principio, nuestro Padre Celestial no tiene nada que ver, quizás en algunos casos, con la paternidad de la tierra. Nuestro Padre está esperando que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente. Nuestro Dios es amor. Y Él no va a rechazarnos aún que nosotros sí lo hayamos rechazado quizás, o sí le estemos negando en algunas cosas. Él no nos va a rechazar. Número 3, la revelación del Padre nos lleva a ser verdaderos adoradores. Porque el Padre, dice Juan 4:23, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los adoradores son aquellos que tienen la revelación de que son hijos y un corazón sincero hacia su Padre Celestial. Un hijo de Dios entiende que todo lo que hace es adoración y es para adorar a Dios. De que todo lo que hace lo tiene que hacer con el corazón de hijo y no con un corazón de uno más, sino por el contrario, hacerlo con un corazón de hijo. Anhela honrar al Padre con los detalles, porque un adorador no únicamente aquellos puntuales que tienen un instrumento, todos nosotros, los hijos de Dios, necesitamos aprender a adorarle más íntimamente. Nuestro Padre Celestial anhela nuestra adoración personal, individual y congregacional. Nuestro Padre anhela nuestra adoración. Nuestro Padre está anhelando que nosotros podamos dejar los prejuicios de lado, podamos dejar nuestras incomodidades de lado, podamos dejar por un momento nuestros pensamientos inclusive de lado y podamos enfocarnos en adoración genuina, en una adoración genuina. Quizás no todo el tiempo tengamos para estar adorándole a Dios, pero en los momentos que tenemos, por ejemplo, hoy, es un momento donde nosotros tenemos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace en nosotros. Quizás no es lo que estás esperando todavía, pero independientemente de eso, que esta sea una tarde donde desde tu corazón puedas decirle: Señor, yo quiero adorarte más. Papá, yo quiero adorarte más. Papito, necesito adorarte. Que mi corazón sea transformado. Porque hay tantas cosas que llenan nuestro corazón hoy. Hay tantas cosas secundarias que van llenando nuestro corazón y pensamos que lo llenan, pero en realidad se vacía. En realidad, lo que estamos viviendo quizás al cargarnos de cosas y actividades y cosas que no son malas algunas, pero lo que van haciendo es alejándonos de nuestro Padre, alejándonos de nuestra fuente. Y lo que provoca es que todo nos cueste más. Dios mío, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto? Y es porque nos estamos alejando de papá. Nos estamos alejando de quien es nuestro dador, de quien es nuestro proveedor, de quien es todo para nosotros. Y si nos vamos alejando de Él, por supuesto que todo nos va a costar mucho más.
Que esta sea una tarde donde podamos acercarnos a Dios de una forma diferente, en adoración. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. La revelación del Padre nos satisface y llena por completo todo nuestro ser. Él es el gran yo soy. A veces nosotros como hijos demandamos mucho de nuestros padres. Tenemos demandas de nuestros padres, de todos aquellos que están en un nivel de autoridad, nuestro pastor, nuestros líderes. Tenemos la tendencia a esperar más del otro, a esperar, a demandar, a querer, esperando que nos den más amor, afirmación, abrazos, provisión. Pero ellos no siempre pueden satisfacer todas nuestras necesidades como lo esperamos. Es ahí donde se generan los disgustos, las ofensas, las decepciones, porque hay demandas que no las puede suplir nadie. Hay demandas que nosotros pensamos que sí, hay otro que tiene el deber de suplir mis necesidades, mis carencias, mis demandas, pero quizás ni siquiera él puede suplir, ni tiene quien supla sus propias necesidades. Y yo espero que me dé algo que no está teniendo, que él no tiene, que la otra persona no recibió nunca, ni sabe cómo. Imagínense cuánto prejuicio nosotros tenemos de otras personas, esperando y anhelando y queriendo. El único completo en nuestra vida es Dios. Y cuando nosotros nos llenamos de Dios y dejamos que Él cubra toda nuestra vida, te aseguro que nosotros vamos a ser esas personas que vamos a dar, que vamos a estar para cuando otro venga a demandar si yo tengo para darte. Yo no soy el que demanda, yo soy el que da porque Dios es amor y Dios está en mí. Qué lindo que esa es la gente de Casa de Vida Iglesia. Qué lindo que esos son los obreros, los líderes. Es la gente que camina por la calle y que la gracia de Dios les abraza y hace que otros se acerquen. Como miel somos. Y eso es lo que está pasando con nosotros. Cuando el amor de Dios nos llena, nosotros tenemos para dar. Dejamos de ser aquellos que demandan y nos convertimos en aquellos que dan. Nos convertimos en aquellos que abrazan, en aquellos que aman, en aquellos que pueden afirmar a otros. A mí me costaba afirmar, me costaba abrazar, me costaba ver la belleza en otras personas, ¿sabes? Me costaba ver, quizás porque yo no me veía, quizás porque no había entendido que era una hija de Dios y que en Dios era completa. Y mi mirada de pronto cambió y puedo ver y puedo resaltar la belleza de otros, el talento de otros, las habilidades de otros. Si tú podés hacer eso, es porque hay un amor mayor en tu corazón. Porque generalmente la gente que ve lo malo del otro, ¿verdad? Resalta las debilidades del otro. Pero un hijo de Dios, cuando está lleno de amor y su mirada ha sido cambiada por la mirada de Dios, porque los ojos de Dios son ojos de amor. Y Dios cuando nos ve, ve amor. Dios cuando nos ve, ve sacrificio, ve la sangre de Jesús en nosotros. Y ve belleza. Mira el que tenés al lado. Es una belleza, ¿verdad, mi amor? Cuando nosotros dejamos el prejuicio
dejamos la competencia, dejamos la autocompasión, podemos resaltar la belleza de otros, podemos abrazar, podemos amar. Ayer un hombre completamente borracho se acercó al pastor y lo abrazaba y no lo soltaba. No lo soltaba el hombre. Y los nenes, mamá, ¿qué hace? Y estaba recibiendo amor el hombre. Porque eso es lo que un hijo de Dios hace. Cuando se da, cuando abraza, lo que hace es dar amor. Y eso lo puede hacer un hijo de Dios. Dios, nuestro Padre, quiere ser nuestro protector. Él quiere nutrir nuestra alma, ser el proveedor de nuestras fuerzas, el autor de nuestra salvación y restauración de nuestra familia. Él adiestra nuestras manos para la batalla, su sustentador en momentos de crisis, nuestro defensor cuando nos atacan, nuestro mentor en el ministerio, el que lleva nuestras cargas cuando ya no podemos más. Él es quien nos da valor, Él nos anima, nos da palabras de aliento cuando estamos débiles. Él es el estabilizador de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestro negocio, de nuestro liderazgo. Él es el pastor que nos lleva a delicados pastos. Él nos bendice, Él nos ama, Él cree en nosotros. El Padre Celestial quiere y puede ser la única fuente de felicidad en nuestra vida, en nuestra casa. Él es la fuente de felicidad que nosotros necesitamos para vivir. No necesitamos más. Necesitamos a nuestro Padre y entender que Él es nuestro Padre y refugiarnos en sus brazos de amor. Conocer y tener una revelación o la revelación de nuestro Padre Celestial al que podemos llegar por medio de su Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. El Padre nos ama, nos recibe en sus brazos como sus hijos y nos apaña y nos mima. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Él es nuestra fuente. Necesitamos más de su amor. Necesitamos más de su presencia, de su gracia sobre nosotros.